Buenas tardes. Mi nombre es Abdiel Ferro Mendoza, abogado y notario público número 4 en ejercicio en San José Iturbide, Guanajuato. El presente ejercicio es en dos vertientes. El primero en grabar una charla jurídica con mis compañeros de Universidad de La Salle León, Bajío, y mis maestros en el grupo de charlas jurídicas y con el propósito de participar ante el Comité de Certificación Notarial de mi estado en Guanajuato, con el objeto de que a este ejercicio académico verbal se le dé una puntuación. Dado que ahora los notarios públicos se ha tomado el criterio de que tenemos que presentar en original o copia certificada las constancias que se nos expiden por los eventos académicos en los que participamos, pero además también la ley del notariado y su reglamento en el estado de Guanajuato permiten participar dando clases, tomando cursos, dando conferencias, que yo no aspiro a que el presente ejercicio sea una como tal, sino una charla jurídica, como lo dije al principio con mis compañeros, y como un ejercicio de lo que viene en el consejo, en el comité directivo del colegio estatal, una vez que tomemos posesión y obedeciendo el mandato de mi presidente, licenciado y notario Francisco Alejandro Lara Rodríguez, en la Comisión de Planeación y Prospectiva Profesional, que estará a mi cargo, pero que colaboraré ampliamente con la Comisión de Eventos Académicos a cargo del licenciado y notario Juan Alfredo Guzmán Ayala. Entonces, el tema propuesto es cómo en Guanajuato se da el mandato o el poder y su relación registral, sus efectos jurídicos y contradicción. Para tal efecto, he preparado unas láminas que a continuación me voy a permitir exponer. Muy bien. Cada vez que le dé clic, ¿se mueve? Ok. Propongo que para empezar el tema, lo primero que debemos hacer es recordar lo que es la representación voluntaria, lo que es el poder, lo que significa el mandato, la representación legal y lo que es la representación orgánica o necesaria. Eso como introducción para después ir a lo que quiero decir en relación al registro público, los efectos jurídicos y su contradicción. La representación voluntaria puede ser directa o indirecta. La directa es cuando una persona actúa en nombre y representación de otra, por ejemplo, un poder. Y la representación voluntaria puede ser indirecta, que es cuando una persona actúa en nombre propio y por cuenta de otra. Por ejemplo, el mandato, la prestación de servicios y el fideicomiso. Si recordamos lo que es el poder, vamos a decir que es cuando el poderante otorga facultad al apoderado y éste actúa en su nombre. Este nace de la ley o voluntad del sujeto, es en forma unilateral y surte efectos frente a terceros por medio de actos jurídicos. El mandato, a su vez, es el contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Solo es representativo si va unido con un poder. A su vez, la representación legal es la impuesta por la ley y esta se da, por ejemplo, en la minoría de edad, en la patria potestad, en la tutela, en la interdicción, la ausencia, la quiebra, sucesión, condominio o ejido, por ejemplo. A su vez, la representación orgánica o necesaria es la que se da en las personas morales enumeradas en el Código Civil.
Por ejemplo, los órganos del Estado, la nación, el Estado, el municipio, las personas morales privadas, sociedades civiles, asociaciones civiles, las sociedades mercantiles. Aquí quiero, en relación a las sociedades mercantiles, remarcar lo que es la representación orgánica, porque miren ustedes, nadie cuestiona la representación orgánica que, de acuerdo con el artículo 89 constitucional, tiene el señor presidente de la República. Nadie cuestiona la representación orgánica que tiene el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 constitucional. Nadie cuestiona la representación orgánica de un gobernador o de un presidente municipal. Pero es muy frecuente que la representación orgánica de una sociedad mercantil, por ejemplo, una inmobiliaria, cuando alguien tiene poder para actos de administración que lo quieran hacer valer para enajenar bienes inmuebles. Y hay que recordar aquí, en las sociedades mercantiles, textualmente lo que dice el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos dice que la representación de toda sociedad corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social. Es decir, si dentro de la sociedad hay un apoderado general para actos de administración en relación a su objeto, lo puede desarrollar, y si la inmobiliaria puede comprar y vender inmuebles, con eso es suficiente para que pueda ejercer. Y no es necesario tener expresamente los actos de dominio que mandata el Código Civil, por ejemplo, artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, tercer párrafo, o 2064 del Código Civil en Guanajuato, tercer párrafo, poder general para actos de dominio, para poder ejercerlo. Entonces basta el poder orgánico. Muy bien. Entonces, si tenemos que el mandato es un contrato entre dos o más personas que tiene implícito uno o varios poderes e implica un consentimiento expreso o tácito en su ejercicio, y el poder es una declaración unilateral de voluntad que realiza una persona hacia otra, que puede o no llegar a ser un mandato, tenemos que mandato y poder no es lo mismo. Me explico. Conforme vaya desarrollando el tema, voy a ir poniendo en la pantalla algunos artículos para comprender su contenido y hago referencia básicamente al Código Civil del Estado de Guanajuato. En la Ley Civil en Guanajuato, en el título relativo al mandato y en sus disposiciones generales, se define al mismo. Esto sucede en el artículo 2056. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. ¿Cómo le doy para atrás? Ok. Y enseguida, sin mencionarlo por su nombre, el poder, en el artículo 2057 se regula este. El mandato implica un vínculo por el que una persona denominada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre de otra persona denominada mandante él o los actos jurídicos que éste le encargue, y el segundo implica que para su conversión en mandato es indispensable su aceptación expresa o tácita, destacando el hecho de que los profesionistas que ofrecemos al público nuestro ejercicio, por el solo hecho de no rehusar el poder otorgado dentro de los 3 días siguientes, el mismo se acepta en forma tácita con las consecuencias y obligaciones jurídicas que le son inherentes. Respecto de
el poder otorgado a un profesionista que ofrece sus servicios al público, puedo decir que nuestro Código Civil, si mal no recuerdo, está promulgado en 1966 durante el gobierno de don Juan José Torres Landa, y siendo diputados en ese entonces, entre otros, don Miguel Montes García y Francisco Villegas. Y en ese entonces, pues probablemente esa figura de dar un poder a un profesionista que ofrezca sus servicios al público era necesario en esos términos, pero hoy en día no se presenta, es obsoleto y se pudiera complementar, en el sentido de que se estableciera que si se le da un poder a una persona física que ofrece sus servicios al público como un profesionista, el notario público ante quien se otorga o un notario público de la localidad debe de hacer una notificación. Ahora, se puede inscribir en el Registro Nacional de Poderes o se puede inscribir en el Registro Público de la Propiedad, y nadie puede ignorar su existencia porque está inscrito en la institución correspondiente. Sin embargo, el profesionista no lo sabía. Entonces es necesario adecuar la ley a efecto de que se lo haga saber para que tenga la posibilidad, ahora sí, dentro de los 3 días siguientes, de aceptar o no dicho poder y en consecuencia que se vuelva un mandato. En fin, les decía respecto del artículo 2057 que el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, es decir, cuando viene de un poder. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes, y la aceptación puede ser expresa o tácita. Tácita es todo acto en ejecución de un mandato, es manifestación de voluntad, no es silencio. Muy bien. Subrayé la frase los 3 días siguientes porque en la ley civil no se dice a partir de qué momento estos cuentan. Y lo que les comentaba, si a partir de que se otorga el poder o si a partir de que se notifica o se hace saber dicho poder al pretendido mandatario profesionista, inclinándome su servidor por el último supuesto jurídico, pero habrá que ver la forma de hacérselo saber, si mediante aviso, si por notificación o si por declaración administrativa registral. Y es que habremos de tomar en cuenta que hoy en Guanajuato y con las reformas recientes a la ley civil, me refiero a los artículos 2108, fracción quinta, 2513, fracción sexta y sus adiciones al 2066, párrafo final, 2108, párrafo final, fracción 15 y artículo 2495. Hoy en día, la inscripción registral de los mandatos, que no poderes, es obligatoria y surten los efectos declarativos correspondientes y en consecuencia, si el artículo 2063 del Código Civil en Guanajuato da el carácter de mandato a los poderes expresados en los 3 primeros párrafos del artículo 2064 del Código Civil, estos son inscribibles. Surten sus efectos declarativos y el poder inscrito que no se rehúsa o excusa legalmente en el plazo antes mencionado es invariablemente un mandato con las consecuencias y obligaciones jurídicas que le son inherentes, pues nadie puede alegar ignorancia de lo públicamente inscrito. Paso a ver el contenido de los artículos que acabo de mencionar. Entonces, en Guanajuato, desde la creación del Código Civil en 1966 y su promulgación, no había un término máximo para los poderes. Ahora sí, nuestra reforma
Nuestra reforma se presenta el 26 de mayo del 2017 al Código Civil y entonces en el artículo 2108, fracción quinta y párrafo final, nos dice que el mandato termina por conclusión de su vigencia legal, por el vencimiento del plazo por el que fue otorgado o por la conclusión del negocio para el que fue concedido. Chequen ustedes cómo en la ley se refiere a el mandato termina. En los 3 primeros párrafos del artículo 2064 habla de poderes, pero en el 2063 nos dice que los mandatos otorgados en los términos de los 3 primeros párrafos del artículo siguiente son inscribibles y es obligatoria su inscripción, pero como no es lo mismo mandato que poder, no todo poder o mandato se inscribe y mucho menos si es especial o limitado en los términos del cuarto párrafo del 2064 del Código Civil. En fin, prosigo. Si el negocio, que ese es el párrafo final, si el negocio por el que se otorgó el poder trasciende la vigencia de este, se entenderán por prorrogadas las facultades otorgadas hasta la conclusión del mismo, quedando comprendida la de promover el juicio de amparo. Esto se me hace un acierto del legislador, como lo es el hecho de que por ley, cuando una persona falta y hay un poder para actos de administración, el mismo puede ser ejercido para cuidar los bienes del acervo hereditario durante 6 meses. O, en su caso, se puede ejercer todavía el poder para pleitos y cobranzas si hay audiencias fijadas en un procedimiento jurídico que se inició en vida del mandante. Ahora bien, quiero decirles que, en mi opinión, lo del término que ahora se impone respecto del poder es una situación de orden público. Es decir, anteriormente se presentaban poderes otorgados hace 40, hace 50 años, hace 30 años, hace 20 años, y el apoderado o el mandatario nos decía que estaba vivo, que estaba pleno de salud y que si quien le dio el poder o el mandato puede, él también. Y eso nos llevaba a la incertidumbre jurídica porque nos preguntábamos si eso era naturalmente posible. Pero en fin, llegó la reforma y ahora es hasta por 5 años. Los notarios públicos tenemos la obligación de asentar en el testimonio correspondiente cuál es el término por el que se otorgó el poder, siendo el término máximo el de 5 años. Y cuando llega a este término, entonces el poder caduca, que no es lo mismo de cuando se da por terminado el poder de mutuo consentimiento o se revoca o se renuncia al poder, lo cual también puede suceder, excepto con el poder irrevocable y con una de las causas establecidas en el Código Civil, pero con las obligaciones y derechos que le son inherentes a cada figura jurídica. Lo que sí quiero decir es que el término máximo o el término que se le dé al poder es una causa de resolución por caducidad del poder y no puede seguir siendo ejercido el mismo. El artículo 2513, en su fracción sexta del Código Civil, nos dice que toda inscripción que se haga en el registro expresará las circunstancias siguientes: la naturaleza del acto o contrato y el inicio y terminación de su vigencia. En el Registro Público de la Propiedad en Guanajuato, por nuestra Dirección General de Registros Públicos y Notarías, se hicieron las adecuaciones correspondientes para que se pudieran inscribir en la sección respectiva toda clase de poderes. Y lo están haciendo previo pago de derechos. También tenemos el Registro Nacional de Poderes, que ese es gratuito y lo podemos hacer desde nuestros despachos en forma inmediata y más adelante haré referencia al mismo. Ambas instituciones, la Dirección General y el Registro Nacional de Poderes, honorables y haciendo bien su trabajo.
Nos dice el artículo 2066 en su párrafo final que el mandato debe otorgarse en escritura pública y que el mandato otorgado en escritura pública tendrá una duración de hasta 5 años. Los notarios insertaremos en los testimonios de los mandatos que se otorguen la fecha de inicio y terminación de su vigencia, cuyo cómputo debe comenzar a partir de que se dio la declaración del mandante en favor del mandatario. La intención del legislador es la de crear seguridad jurídica y me parece que aquí el legislador debió de haber redactado en este artículo que los notarios debemos insertar en el folio notarial donde se contiene la expresión de la voluntad, el inicio y terminación del poder. El testimonio es la reproducción que nosotros hacemos de una escritura pública que contiene un poder o que contiene un mandato, y pues anotarlo únicamente en la carátula debe de estar introducido dentro de la manifestación de voluntad en el folio notarial. En lo particular, yo lo hago en el proemio, en la cláusula de otorgamiento, y al final del otorgamiento, antes del aviso de privacidad o generales, del apartado del aviso de privacidad o generales, a lo cual tenemos obligación administrativa de hacerlo, allí pongo claramente la fecha de inicio y la fecha de terminación. También cuando en la razón de expedición del testimonio y por supuesto también en la carátula del testimonio. El artículo 2495 del Código Civil en su fracción 15 nos dice que se inscribirán en el registro los mandatos otorgados en escritura pública. Y ahí vemos que también no hace referencia a poderes. Y también no se hace referencia a mandatos o poderes especiales o limitados. Tal parece que los únicos que son obligación de inscribir son los poderes generales para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, no así los especiales o los limitados. Y tampoco los poderes que se otorguen y que no se conviertan en un mandato. El artículo 2063 nos dice que el mandato puede ser general o especial. Son generales los contenidos en los 3 primeros párrafos del artículo siguiente y cualquier otro mandato tendrá el carácter de especial. El artículo 2064, como lo he venido relatando, nos dice lo que son los poderes generales para pleitos y cobranzas, los poderes generales para actos de administración y los poderes generales para actos de dominio. Me voy a regresar un poco. Muy bien, de acuerdo con lo que he expuesto, considero que con lo anterior se vislumbra una falta de orden al respecto y nos encontramos en contradicción en el ejercicio del derecho, es que la ventanita no me deja ver, en la función notarial, entre otras por las siguientes razones. Primero, no es lo mismo mandato que poder. Segundo, de acuerdo con lo expresado en el inciso A, el mandato, si consta en escritura, su inscripción registral es obligatoria y el poder, aunque conste en escritura, su inscripción no es obligatoria. Si no es lo mismo mandato que poder, la vigencia establecida para el primero en la reforma y adición a la ley civil no es aplicable en principio para el poder. El notario debe tramitar la inscripción registral del mandato si es expensado para ello. El otorgante de un poder, a su vez, tiene la potestad de expresar al notario que una vez que el mismo se convierta en mandato,
Él se encargará de la inscripción registral. Miren, hay muchas personas que no quieren inscribir los poderes. Entonces, lo que yo hago en la práctica es poner una certificación de que el compareciente, a su vez que no me expensa para pagar los derechos de registro del poder y que es obligatorio en su caso su inscripción de ese mandato, entonces también pongo una certificación donde le hago saber que una vez que se convierta en mandato ese poder otorgado, él por su cuenta se encargará de la inscripción registral. Lo que hago yo es pedirles que si alguna institución o por alguna razón les piden que ese poder sea inscrito, me hagan favor de traerlo a la notaría y con mucho gusto les doy el servicio, por supuesto, ya sin costo, nada más con los derechos que se generan por la inscripción en el registro público de la propiedad, porque en el RENAP pues es gratuito. El otorgante, esto es lo que acabo de decir, en relación al poder que puede ser inscrito por el rogante. A los poderes especiales, la ley civil no les da el carácter de mandato y en consecuencia no es obligatoria su inscripción registral. Toda inscripción de un mandato conlleva el previo pago de los derechos para el registro y en el Registro Nacional de Poderes es gratuito. El poder general de cualquier categoría, aun y cuando el mismo adquiera la forma de mandato, por su ejercicio ante algunas autoridades no es necesaria su inscripción registral, pero ante otras sí, y de eso depende solo su personal criterio, lo cual genera incertidumbre. Las reformas y adiciones a la ley civil en Guanajuato, por las razones expuestas anteriormente, me parecen en parte desafortunadas e incorporo al respecto y a mi trabajo lo siguiente. Es útil, pero insuficiente la inserción que los notarios públicos debemos hacer a los testimonios de los mandatos que ante nosotros se otorguen mencionando la fecha e iniciación de su vigencia a partir de la declaración del mandante, pues dicha inserción es mejor y notoriamente mayor su utilidad si se realiza en el contenido de la escritura pública respectiva, es decir, en el folio notarial. Subrayé la frase a partir de la declaración del mandante porque la misma adición al artículo 2066, último párrafo del Código Civil, deja entrever que el legislador acepta que no es igual poder que mandato, pero desafortunadamente lo confunde en el artículo 2063 y nos lleva a la incertidumbre. Es acertado a su vez que el legislador en su adhesión al artículo 2108, párrafo final, establezca que el poder que posteriormente se convirtió en mandato no termina si el negocio por el que se otorga trasciende su vigencia, prorrogando sus facultades hasta su conclusión, incluyendo la facultad de promover el juicio de amparo. Por otro lado, y funcionando en forma paralela a las recientes reformas y adiciones en materia de mandatos al Código Civil en Guanajuato, tenemos el Registro Nacional de Poderes, este sí, de poderes, que funciona eficaz y eficientemente vía internet o en forma electrónica y es gratuito y además del otorgamiento de poderes, se puede informar también respecto de su revocación o su renuncia y terminación mediante un formato único de aviso y las consultas al sistema se realizan mediante solicitud telemática, entre otros, por los notarios y dicho registro tiene efectos informativos, también declarativos, contribuyendo a la certeza y seguridad jurídicas para la formalización de actos traslativos de dominio respecto del patrimonio inmobiliario de personas físicas o morales, siendo posible verificar previo a cada acto traslativo de dominio que se pretenda realizar la existencia del instrumento y en su caso la vigencia de los efectos de la representación conferida. ¿Tengo tiempo? Ok, sí es suficiente. Muy bien, entonces lo que he visto en el Código Civil en Guanajuato en relación a los poderes también es lo siguiente. Por ejemplo, el poder puede ser verbal o escrito. El poder puede ser verbal cuando no llegue a una importancia de 200 pesos. El poder puede ser por una carta poder,
que puede ser o no ratificada ante notario cuando el negocio del que se trate no exceda de los 5,000 pesos. Y el poder debe constar en escritura pública cuando los efectos para su otorgamiento, por ejemplo, la adquisición de un inmueble, deban de ser necesariamente formalizados en una escritura pública ante notario, y entonces así debe de ser. El mandato judicial puede ser otorgado mediante escrito ante el juez o puede ser otorgado también en escritura pública. Pero luego nos dice el Código Civil que se otorgue ante el notario o quien haga sus veces. Es decir, antes los jueces menores actuaban por receptoría donde no había notarías, y entonces ante ellos se podía otorgar un poder o mandato en un protocolo que ellos tenían asignado por la Secretaría de Gobierno. Pero eso ya no es, ya cambió la ley, ya no hay quien haga las veces de un notario público, entonces tiene que ser forzosamente ante notario público, y sin embargo, ahí lo tenemos todavía. Eso debe de ser cambiado, debe de ser adicionado, y eso debe de ser corregido a efectos de tener seguridad jurídica ante nuestra sociedad. Muy bien, espero que este pequeño ejercicio académico surta los efectos que pretendo, que les haya gustado, que le guste a la Comisión de Certificación, que siga compartiendo con mis compañeros y con mis maestros de La Salle, con quien estoy altamente agradecido, y que también nos sirva de ejercicio dentro del Colegio Estatal de Notarios, para que dentro de la Comisión de Planeación y Prospectiva Profesional y la de Eventos Académicos tengamos, una vez que se tome protesta por el nuevo consejo directivo de este importante organismo gremial a nivel Estado, tengamos una conferencia cada 15 días y que también logremos un acuerdo con nuestro honorable Comité de Certificación Notarial en Guanajuato, para que cada 15 días que tengamos un ejercicio académico por estos medios, y nosotros expidiendo dentro de la Comisión de Prospectiva, de Planeación y Prospectiva Notarial y de Eventos Académicos, que una constancia expedida por nuestro secretario pueda ser tomada por el Comité de Certificación para los que hayan asistido, y se otorgue frecuentemente puntos, de tal manera que lleguemos al término del bienio todos los notarios en Guanajuato debidamente certificados y actualizados. Para ello nos iremos repartiendo temas con colegas en todo lo ancho del estado de Guanajuato, y que seguramente aceptarán y compartirán sus conocimientos. De mi parte quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Feliz jueves, 25 de febrero del 2021. Les deseo mucha salud y bendiciones.